Mi ático no era solo un espacio bajo el tejado, era el latido de mi existencia, la burbuja donde Montserrat, la diseñadora de patrones, la soñadora incansable, la artista del detalle, encontraba su más pura expresión. Cada mañana, los primeros rayos de sol se colaban como cómplices por las ventanas abuhardilladas, pintando un mapa dorado sobre el parqué de madera desgastada y acariciando mis incontables plantas, que parecían respirar conmigo. No eran meros adornos, eran compañeras silenciosas, testigos de cada boceto, de cada hilo tensado, de cada idea que nacía. Aquí, entre el orden meticuloso de mis herramientas y el caos creativo de mis telas y pinturas, la vida fluía con una cadencia perfecta. Mi trabajo era una extensión natural de mi ser, un diálogo constante entre mi imaginación y el mundo. Pasaba horas absorta, dejando que los colores y las formas danzaran en mi mente y luego se materializaran con precisión en los lienzos o en los intrincados diseños que luego cobrarían vida en la seda o el lino. La sensación de transformar una idea abstracta en algo tangible, bello y funcional, me llenaba de una satisfacción profunda, casi espiritual. La paz que allí reinaba era mi mayor tesoro. No había horarios impuestos, solo la libertad de seguir el ritmo de mi propia inspiración. La independencia, esa joya que había pulido con tanto esfuerzo y dedicación, era el cimiento sobre el que edificaba cada día. Podía pasar horas leyendo, meditando, o simplemente observando las nubes pasar, sintiendo el abrazo protector de mis propias cuatro paredes. Mi ático era mi santuario, mi fortaleza, el reflejo exacto de la vida que siempre había anhelado, plena, autónoma y rebosante de creatividad. Nunca imaginé que esta serenidad, construida ladrillo a ladrillo, pincelada a pincelada, podría alguna vez desmoronarse. Creía que mi felicidad era tan inquebrantable como sus sólidas vigas. La rutina en mi ático era un remanso de productividad y paz. Cada mañana, los primeros rayos de sol se colaban por las amplias ventanas, deslizándose sobre mis bocetos y telas, invitándome a empezar el día. Un ligero aroma a café recién hecho se mezclaba con el olor de la pintura fresca o el suave perfume de las fibras naturales que manipulaba. Sentada frente a mi gran mesa de dibujo, con la vista de Madrid desplegándose bajo mí como un lienzo vivo, la inspiración simplemente fluía. Mi marca de diseño, Atelier Montserrat, estaba prosperando. Los pedidos no dejaban de llegar, tanto de clientes privados que buscaban piezas únicas para sus hogares, como de galerías y boutiques de diseño que querían exhibir mis creaciones. Lo que había comenzado como una pasión se había transformado en un negocio sólido, reconocido en el exigente circuito madrileño. Mis padres, Javier y Margarita, y mi hermana Laura, parecían encantados con mi éxito. A menudo, me llamaban para felicitarme por algún artículo en prensa o por la exposición de mis obras en alguna galería de renombre. «Estamos tan orgullosos de ti, Montserrat», decía mi madre con su tono siempre melodioso, «ver cómo has forjado tu propio camino, tan independiente y brillante. Eres el orgullo de la familia». Mi padre, Javier, añadía con su voz grave, «tu abuela estaría radiante». Este ático era su sueño, y tú lo has llenado de vida, de arte y de negocio. Maravilloso. Incluso mi hermano, Javier, el más pragmático de todos, que siempre había visto el arte como un simple hobby, ahora admitía, lo tuyo es otra cosa, Montserrat. Has logrado lo impensable, convertir pinceles y telas en una empresa con futuro. Enhorabuena. En sus visitas ocasionales, siempre los recibía con una alegría genuina. Margarita y Laura curioseaban entre mis diseños, admirando las texturas y los colores, mientras Javier, mi padre, analizaba mis números con una especie de satisfacción paternal. Javier, mi hermano, por su parte, se limitaba a sentir, inmerso en sus propios planes para su próxima boda, que ya era el tema dominante en cada conversación familiar. Siempre decían lo contentos que estaban de que conservara el ático, la herencia de mi abuela. «Es tu casa, tu estudio, tu fortaleza», repetía mi madre. Un día, mientras estábamos merendando en la terraza, con el sol de la tarde bañando los tejados de Madrid, mi padre se giró hacia mí con una sonrisa radiante. «Sabes, Montserrat, nunca antes habías parecido tan completa. Este ático, tu talento, tu libertad, es la vida que mereces».
Nos da una inmensa paz verte así de feliz. Yo les miraba, rebosante de gratitud. Creía sus palabras, las sentía sinceras. En aquel momento, estaba convencida de que su apoyo era incondicional, tan inquebrantable como el suelo que pisábamos en mi hogar, mi santuario. Jamás sospeché que esa aparente paz familiar fuese, en realidad, la calma tensa que precede a la tormenta más devastadora. Mi felicidad era tan tangible, tan real, que mi mente no podía concebir que fuera una ilusión a punto de desmoronarse. Las semanas pasaron volando, impregnadas del dulce aroma de la prosperidad y la anticipación de la boda de Javier. Las cenas familiares, antes algo esporádicas, se volvieron más frecuentes, casi rituales. En mi ático, entre risas y el tintineo de copas, compartíamos los pormenores de la decoración floral o la prueba de los trajes. Laura, como siempre, era la más entusiasta, imaginando su propio gran día mientras ayudaba a Margarita a elegir los canapés. Mi hermano Javier se mostraba abstraído, con esa mirada suya de quien ya ha cruzado el umbral, listo para la siguiente etapa de su vida. Una noche, mientras saboreábamos una paella exquisita que mi madre había preparado, la mejor de Madrid, según mi padre, la conversación tomó un giro inesperado. Estábamos charlando sobre los planes de luna de miel de Javier cuando mi padre dejó el tenedor y se recostó en la silla, con una expresión de estudiada serenidad. «Sabes, Montserrat», comenzó Javier, «mi padre, Margarita y yo hemos estado haciendo números últimamente. Con la boda de vuestro hermano y la nuestra, son muchos planes en el horizonte. Tenemos que pensar en el futuro de todos, en asegurar una vida cómoda». Mi madre asintió con una sonrisa que no me pareció del todo espontánea. «Así es, cariño. La madurez te hace ver las cosas de otra manera. La propiedad familiar, por ejemplo, siempre ha sido un pilar. Y es algo que, en el fondo, debería estar al servicio del bien común, ¿verdad?». Lo dijo mirando a mi hermano, luego a mí, como si lanzara una pregunta retórica para la que ya tenía la respuesta. «Claro», respondí sin darle mayor importancia, creyendo que se referían a la casa familiar donde habían vivido siempre, o tal vez a la casa del pueblo, nunca a mi santuario. La unidad familiar es lo más importante. Y al final, lo que es de uno es de todos, bromeé, levantando mi copa de vino en un brindis despreocupado. La imagen mental que tenía, la que había cultivado con tanto esmero, era la de una familia unida, fuerte, donde cada uno prosperaba en su propio espacio pero compartía la felicidad del conjunto. Laura, ajena a cualquier posible doblez en sus palabras, añadió, «Sí, como este ático. Es nuestro punto de reunión, Montse. Un fortín inexpugnable». «Exacto», intervino mi padre, su voz ahora un poco más grave. «Un fortín. Y como tal, debe ser un refugio para todos, en cualquier circunstancia». Sentí un ligero escalofrío que me recorrió la espalda, como una ráfaga de aire frío que se colaba por una rendija invisible. La forma en que mi padre lo dijo, la insistencia en bien común y refugio para todos, por un instante, mi mente, tan acostumbrada a leer entre líneas en el arte, intentó buscar un significado oculto. Pero lo deseché casi al instante. Me recordé a mí misma lo mucho que me habían apoyado, lo orgullosos que se mostraban de mi éxito en el ático. Eran mis padres, mi familia. Su amor, pensé, era tan puro y tan grande que cualquier conversación sobre el futuro común solo podía significar un mayor apoyo, una red de seguridad emocional. Sin titubeos, sacudí aquellas intrusas dudas de mi cabeza. Era imposible que la palabra propiedad se refiriera de verdad a mi ático, del que tan solo un minuto antes mi madre había dicho que era mi fortaleza. Estaba tranquila. Mi felicidad, mi certeza, aún estaban intactas. No podía permitir que una frase común enturbiara la alegría de un momento tan especial. Pero esa pequeña fisura, apenas un rasguño en la superficie de la burbuja en la que vivía, ya se había formado. Y yo, en mi inmensa confianza, la había ignorado por completo. La cena en casa de mis padres, semanas antes de la extravagante boda de Javier, comenzó con aparente normalidad. Mamá, como siempre, había preparado mi plato favorito,
Papá hablaba con entusiasmo de los preparativos de la boda, ese brillo en sus ojos que solo la perspectiva de un gran evento social le provocaba. Me sentía cómoda, en mi elemento, rodeada por un calor familiar que había creído inquebrantable. Las pequeñas dudas sobre la propiedad y el bien común, que me asaltaron la última vez, las había relegado al baúl de las paranoias. Éramos una familia, ¿verdad? La atmósfera, tan cálida al principio, comenzó a enfriarse con cada minuto. No fue un cambio brusco, sino un descenso gradual, casi imperceptible, como la temperatura en una noche de otoño. Tras el postre, con los platos retirados y el café humeante, mi padre Javier carraspeó, un sonido que siempre precedía a una declaración importante. Montserrat comenzó, su voz adquiriendo un tono ceremonioso que me puso en alerta. Mi madre, Margarita, fijó sus ojos en mí, y por un instante creí ver en ellos una mezcla de melancolía y determinación. Mamá y yo hemos estado pensando mucho últimamente. Esperé, mi respiración conteniéndose ligeramente. ¿Sabes cuánto te queremos, hija?, continuó Javier. Y cuánto nos enorgullece tu éxito, tu independencia. El ático es un testimonio de ello. Un nudo se formó en mi estómago. La mención del ático. Exacto, intervino Margarita, posando una mano sobre la de mi padre. Y precisamente por eso, hemos llegado a una decisión importante. Una que creemos que es por el bien de todos. No. Por favor, no, mi mente gritaba en silencio. Necesitamos el ático, Montserrat, soltó Javier, sin preámbulos, con una frialdad que me heló la sangre. Lo necesitamos para nosotros. La frase flotó en el aire, densa, pesada, aplastando el ambiente cálido. Mi café se enfrió de golpe. Mis padres, las personas que siempre habían dicho que mi felicidad era lo primero, acababan de pronunciar las palabras más hirientes. ¿Necesitarlo?, pregunté, mi voz apenas un susurro, mi cerebro aún procesando la barbaridad. ¿Para qué? ¿Para qué lo necesitáis? Estáis aquí, en vuestra casa. Yo vivo allí, es mi hogar, mi estudio, mi todo. Margarita suspiró, como si mi pregunta fuera una molestia. Verás, hija, tú lo usas para tu trabajo, sí, pero es un espacio tan grande para una sola persona. Nosotros, en cambio, estamos planeando nuestra jubilación. Queremos un lugar más tranquilo y sin las escaleras de esta casa, con la proximidad al centro que ofrece el ático. Es nuestro derecho como padres, exigir este apoyo de ti. Te dimos todo, Montse. Es hora de que tú nos demuestres tu gratitud y tu lealtad. La palabra derecho resonó en mi cabeza como un gong desafinado. ¿Derecho? Sobre algo que yo había comprado, reformado con mi propio esfuerzo y el dinero que tanto me había costado ganar. Además, añadió Javier, viendo mi aturdimiento, piensa en Javier. La boda se acerca. Él y Laura necesitarán espacio. Si nos mudamos al ático, ellos podrían tener un comienzo más fácil aquí. Es una inversión para el futuro de la familia. ¿Una inversión? Logré articular, el enfado sustituyendo el shock. Estáis hablando de mi hogar, de mi única propiedad. ¿Cómo podéis decir que lo necesitáis o que es vuestro derecho? Yo lo compré, yo lo pagué, yo pago la hipoteca y los gastos. Mi madre me miró con una expresión que intentaba ser comprensiva, pero solo lograba ser condescendiente. Montse, no lo veas así. Es un simple cambio. Eres artista, eres libre. Siempre puedes alquilar otra cosa, o incluso volver aquí si lo necesitas. Para ti es un capricho. Para nosotros, es una necesidad urgente para nuestra jubilación, o una ayuda invaluable para tu hermano. Siempre lo hemos visto como parte del patrimonio familiar, algo a nuestra disposición para el bien común. Y ahora lo necesitamos. Es una decisión tomada. Minimizaron el valor del ático para mí, reduciéndolo a un capricho o espacio de trabajo cuando para mí era mi fortín, mi refugio, mi independencia, mi orgullo, me aplastaron. El aire se volvió irrespirable. La calidez familiar se disipó, reemplazada por una gélida pared de exigencia y desconsideración.
Mis dudas no solo se confirmaron, sino que se materializaron en una demanda flagrante, envuelta en un falso manto de bien familiar y derecho parental. La chispa de felicidad se había extinguido. Me sentía despojada no solo de mi espacio, sino de mi identidad, autonomía, y de la fe en las personas que más amaba. El abismo se abría a mis pies. El abismo se abría a mis pies. Mis padres, las personas en quienes había depositado toda mi fe y amor, me miraban con una frialdad calculada, esperando mi rendición. Mi mente, sin embargo, se negaba a ceder. Había algo más pesado en el ambiente, una confesión que yo no entendía del todo. Finalmente, Javier, mi padre, con ese tono paternalista que usaba para sellar decisiones indiscutibles, intervino. Montse, comenzó, su voz grave resonando en el silencio opresivo, lo que tu madre intenta explicar es que siempre hubo un entendimiento familiar. Un acuerdo tácito, si quieres llamarlo así. El ático de la abuela, siempre fue considerado una inversión para nuestro retiro. Ella misma lo sabía. ¿Lo sabía? ¿Mi abuela? Mi abuela, quien me había abrazado fuerte al entregarme las llaves, diciendo que era mi futuro, mi independencia. El aire ya denso se volvió 100 veces más pesado. Sentí que me asfixiaba. Papá, ¿de qué habláis? La abuela me lo dejó a mí. En su testamento. Legalmente. Sin condiciones, murmuré, mis palabras sonando huecas, ridículas, en aquel circo de surrealismo. Fue Margarita quien tomó el relevo, sus ojos denotando una mezcla de fatiga y la exasperación de quien cree tener la razón absoluta. Montse, escúchanos bien. Sí, la abuela lo escribió así, pero fue un error, una confusión de su parte. Ella ya estaba mayor, a veces no razonaba con la claridad de siempre, y fue un fallo con el notario. Ese ático siempre fue concebido como un activo familiar, una inversión que administramos por ella. Y en su momento exacto, tenía que volver a nosotros o a la familia en general para su uso, para ayudar a Laura, o para nuestra jubilación. Era parte de un plan más grande, un resquicio que gestionamos para ella. Un error. Una confusión. Un resquicio. El estómago se me revolvió. ¿Estaban retorciendo la memoria de mi abuela? Reescribiendo su voluntad, su amor por mí, transformándolo en una especie de fondo de emergencia para ellos? La implicación era clara, mi abuela había sido manipulada, o ellos me estaban manipulando a mí, utilizando su vejez como excusa. La verdad me golpeó con la fuerza de un rayo, todo era una farsa. Un elaborado engaño. Mi fortín nunca había sido mío del todo en su mente, sino un activo familiar que se me había prestado de forma temporal. Javier, viendo mi aturdimiento, endureció su expresión. Laura lo necesita más ahora. O nosotros para nuestra vejez. Tú eres artista, Montse. Eres nómada por naturaleza. Este capricho de tener un ático propio, ya no lo necesitas tanto. Has tenido la oportunidad de vivir allí estos años, de usarlo como tu estudio. Ahora es momento de devolver lo que la familia te dio, la inversión que hicimos y que siempre estuvo destinada a regresar al patrimonio familiar. Las palabras devolver, capricho, no lo necesitas tanto rebotaron en las paredes de mi alma, pulverizando lo poco que quedaba de mi fe en ellos. Ya no era una petición, ni una sugerencia. Era una exigencia fraudulenta, un atraco emocional disfrazado de bien común y obligación filial. Me sentía como una patata caliente que se pasaban de mano en mano, un objeto, no una hija con sus propios derechos y sueños. La traición era absoluta. Aquel día, la sombra del engaño no solo cubrió mi hogar, sino que también envolvió el último rayo de amor que sentía por mis padres. Una oscuridad fría y densa se instaló en mi pecho, silenciando el dolor para dar paso a una determinación gélida. No. La palabra salió de mis labios, seca, tan afilada como un cristal roto. No. Este ático no es negociable. No lo es, no lo ha sido y no lo será. Es mi hogar, mi estudio, el lugar donde he construido mi vida, mi negocio, mi santuario. Mi voz, aunque intentaba sonar firme,
Temblaba con el esfuerzo de contener el volcán de indignación que ardía en mi pecho. Margarita, mi madre, cruzó los brazos sobre su pecho, su rostro una máscara de fría desilusión que rayaba en el desprecio absoluto. Montserrat, no entiendes la gravedad de esto. No es una petición, es una necesidad. Y no es una sugerencia, sino un recordatorio de nuestras opciones, de las que disponemos legalmente. Fue Javier, mi padre, quien dio el golpe de gracia, su tono peligrosamente suave, casi complaciente. Sabes bien, Montse, que la donación de tu abuela no fue una donación per se, al pie de la letra, en los términos que tú crees. Fue un acuerdo familiar. Un arreglo, digamos. Los papeles originales de la compraventa del ático están a nuestro nombre desde el principio. Los préstamos hipotecarios que pagamos íntegramente durante años, y que seguimos pagando en parte, también. Y los documentos que avalan la remodelación completa del ático, que costeamos nosotros de nuestro bolsillo y que transformó este lugar en lo que es hoy, esos también están a nuestro nombre. Legalmente, querida, el ático siempre ha estado dentro de nuestro patrimonio. Te hemos permitido figurar como propietaria para fines fiscales y de imagen, sí. Pero eso, te aseguro, puede y debe cambiar. Ya lo hemos consultado. Mis ojos se abrieron como platos, la determinación gélida de hacía un momento disolviéndose en un torbellino de pánico, de puro terror. Están mintiendo. Eso no tiene sentido. La abuela me lo dio. Lo tengo en mis escrituras, lo firmamos. Javier sonrió. Una sonrisa fría, amarga, que nunca le había visto adornar su rostro. Era la sonrisa de un depredador que acorrala a su presa. Las escrituras pueden ser refutadas. Hemos consultado a nuestros abogados. Si te niegas a cooperar, podemos impugnar esa donación, basándonos en la coacción o la manipulación de una persona mayor, dado su estado de salud en ese momento. Eso sería un escándalo, ¿no crees? O simplemente podemos exigir una compensación por todos los gastos y la inversión hecha, llevándote a la bancarrota. Piensa, Montserrat. ¿Cómo crees que afectaría a la reputación de tu negocio de artista, a tu arte, si se convierte en un escándalo público? Esto no será solo la pérdida de un techo, Montse, será el final de todo lo que has construido. ¿Quieres realmente que tu nombre se asocie con un escándalo familiar, justo cuando Laura va a casarse y su carrera está despegando? Margarita añadió, la crueldad palpable en su voz, o, simplemente, te obligamos a que nos lo vendas a un precio simbólico. El notario Alejandro sabe todo. Es amigo de la familia desde hace años y conoce todos los detalles de los papeles originales. La sangre se me heló en las venas. La amenaza no era solo legal, era una bomba nuclear emocional. No solo querían mi ático, querían mi dignidad, mi reputación, mi futuro. Querían arrasar con mi existencia, pulverizar mi vida. La idea de un escándalo, de mi nombre arrastrado por el fango público, de mi negocio, mi pasión, mi sustento, el único hilo que me unía a la cordura, destruido por sus manipulaciones. El aire se volvió pesado, irrespirable. Mis rodillas flaquearon bajo el peso de su crueldad calculada. ¿Qué quieren de mí?, susurré, la voz apenas un hilo, ahogada por el nudo en mi garganta. Las lágrimas, que había jurado no derramar, comenzaron a brotar sin control, calientes y amargas. Era la primera herida, profunda y sangrante, una puñalada directa al corazón de mi ser. No era solo la amenaza de perder un lugar, era la demolición de mi confianza, de mi historia, de mi identidad. Era la confirmación irrefutable de que no había límites para su crueldad, para su ambición desmedida. Queremos las llaves, Montserrat, dijo Javier, su voz final y definitiva. O te atienes a las consecuencias. La boda de tu hermana es en un mes. Piensa bien. No querrás arruinarle el gran día a Laura, ¿verdad? La puerta del salón se cerró tras ellos con un suave clic que sonó como un estruendo ensordecedor en el silencio repentino. Me quedé allí, de pie en medio de mi fortín, asediado, las paredes de mi mundo derrumbándose a mi alrededor.
El suelo se abrió bajo mis pies, y me sentí caer por un abismo oscuro y helado. Estaba en el fondo, despojada, destrozada, sin saber cómo demonios levantarme. La desesperación me envolvió como un manto pesado, sofocante. Pero, en las profundidades de esa oscuridad absoluta, una pequeña chispa de luz, una llama pequeña, fría y vengativa, comenzaba a encenderse lentamente. Un plan, aún sin forma, empezaba a germinar en la negrura de mi desesperación. Los días siguientes fueron una niebla borrosa de incredulidad y miedo. Habían hablado de consecuencias, y no tardaron en ejecutarlas. Recibí avisos, luego la citación judicial. Javier y Margarita habían iniciado acciones legales para desalojarme de mi ático. Se presentaron ante el juez con documentos ambiguos y una interpretación maliciosa de la ley, alegando que el ático era una inversión familiar o que ellos eran los verdaderos propietarios, y que mis contribuciones mensuales eran meras ayudas familiares, no pagos por la propiedad. Su desvergüenza era nauseabunda. Intenté defenderme, exponiendo la verdad, mostrando mis registros de pagos y mis inversiones en las mejoras del lugar. Pero sus abogados, con pulcra elocuencia, tejieron una red de mentiras y medias verdades. Era mi palabra contra la de mis padres, figuras respetables a los ojos de la sociedad. El veredicto llegó en una mañana fría. El juez, con una mirada evasiva, provisionalmente les otorgó la posesión. La frase interés familiar superior resonó como una condena. ¿Interés familiar? ¿Destruir a su propia hija era interés familiar? La orden de desalojo se ejecutó sin piedad. Vinieron con oficiales y un cerrajero. Fue surrealista ver mi puerta forzada, mi santuario, mi espacio de creación y vida, convertido de repente en un escenario de despojo. Javier y Margarita observaron con una impasibilidad helada mientras mis pertenencias eran sacadas sin miramientos. Mis caballetes, mis lienzos, mis valiosas herramientas de restauración de arte, todo fue apilado en la acera bajo una lluvia pertinaz. No solo perdía mi hogar, perdía mi estudio, mis medios de trabajo, la esencia misma de mi sustento. Mi negocio, que tanto me había costado construir, colapsaba ante mis ojos, reducido a escombros. Me quedé allí, empapada, mientras mis materiales se hinchaban con la humedad. No había gritos, solo un silencio denso y el sonido de mi corazón roto. Mis padres se acercaron brevemente. Así son las cosas, Montserrat, dijo Margarita, su voz sin emociones. Es por el bien de la familia. El bien de la familia, logré articular, la voz rasposa por el dolor. Ustedes han destruido a su propia hija. No queda nada. Javier tan solo refunfuñó algo sobre la boda de Laura y como no era el momento para mis teatros, antes de que ambos se dieran la vuelta y se alejaran, dejándome a merced del viento, la lluvia y la desesperación más profunda. Estaba rota. Literalmente en la calle, sin techo, sin negocio, sin futuro. El golpe fue devastador, el fondo del pozo del que nunca creí que saldría. Pero, incluso en esa oscuridad abrumadora, mientras el agua corría por mis mejillas mezclándose con mis lágrimas, la fría chispa de la venganza que había surgido días atrás no se apagó. Se avivó con cada gota de lluvia, con cada recuerdo de su traición. Ya no era una chispa, era una brasa gélida, una determinación inquebrantable. Me habían quitado todo. Mi hogar, mi trabajo, mi dignidad. Solo me quedaba una cosa, hacerles pagar. Mientras buscaba dónde pasar la noche, mis lamentos se transformaron en cálculos fríos y precisos. La boda de Laura, sí, ese sería el escenario perfecto. La noche después de perderlo todo, me arrastré hasta un motel de carretera barato, el único lugar que mi cartera casi vacía me permitía. Allí, en la soledad de una cama desconocida, no había lágrimas. Mis ojos estaban secos, endurecidos por un tipo de dolor que va más allá de la tristeza, la desilusión total. Pero la oscuridad del cuarto no duró mucho. Al amanecer, ya no era solo la pérdida material lo que me asfixiaba. Una nueva oleada de veneno comenzó a propagarse. Mis padres, Javier y Margarita, no perdieron el tiempo en su campaña de destrucción. Como si no fuera suficiente haberme despojado de mi hogar y mi negocio,
se transformaron en heraldos de la difamación. Las llamadas a mi teléfono, que antes eran frecuentes, cesaron. Recibí mensajes escuetos, fríos, de antiguos amigos y familiares, algunos insinuando mi ingratitud, otros simplemente cortando el contacto sin explicación. Al principio, intenté defenderme, explicar lo que había sucedido, pero mis palabras se perdían en un vacío de incredulidad y prejuicio. Montserrat, ¿cómo pudiste hacerle esto a tus padres, cuando tanto han sacrificado por ti?, me recriminó mi tía Elvira, la misma que me había visto crecer. Su voz estaba cargada de un juicio que apuñalaba más que cualquier insulto. Tu madre me dijo que te negaste a ayudarlos con la boda de Laura, que eres egoísta y solo piensas en ti misma. Otra amiga, con quien había compartido secretos desde la infancia, me envió un mensaje conciso. No puedo creer lo que me han contado tus padres. No te reconozco. Dame espacio, por favor. Luego me bloqueó. No era solo entre nuestros allegados. Mis padres se aseguraron de que mi reputación profesional también quedara en ruinas. Mis antiguos clientes, con quienes había forjado relaciones de confianza durante años, comenzaron a cancelar pedidos. Lo sentimos, Montserrat, decía una voz al otro lado del teléfono, pero hemos oído ciertas cosas. Preferimos ir con alguien más. La narrativa era siempre la misma. Yo era la hija desagradecida, la ambiciosa sin corazón que se negaba a honrar a su propia familia, la que se resistía a ayudar en un momento tan sagrado como la boda de Laura. Cada puerta que se cerraba, cada mensaje sin respuesta, cada mirada de desprecio velado, no me sumía más en la desesperación. Al contrario, cada gota de veneno que rociaban sobre mi existencia se convertía en combustible. El dolor se transformó en una brasa fría, una determinación helada que me recorría las venas. Me habían quitado todo, incluso mi buena imagen, mi dignidad y el amor de quienes creía que me apreciaban. Estaba sola, completamente aislada. El mundo exterior se había vuelto un eco distante de la voz de mis padres. Pero esa soledad no me debilitaba. Me fortalecía. Me obligó a verme sin máscaras, sin el apoyo que creía imprescindible. Me obligó a enfrentar mi propia capacidad de resistencia. En esa abrumadora quietud, mis lamentos se disolvieron y se convirtieron en cálculos. Ya no era tiempo de llorar, sino de planificar. La difamación, el abandono de mis seres queridos, el golpe devastador a mi negocio, todo ello solo reafirmaba una verdad, no dejaría que se salieran con la suya. La boda de Laura, sí, ese escenario, empapado en su hipocresía y mi dolor, sería el lugar donde la venganza se serviría fría y sin piedad. Mis padres habían cavado mi tumba, pero también la suya. Y yo, ahora una paria, sería quien echara la primera palada de tierra. La espera sería larga, pero la satisfacción sería eterna. El desalojo de mi ático fue brutal, aunque silencioso. No hubo policías, no hubo gritos, solo una notificación formal de que mis padres, Javier y Margarita, habían ejercido su derecho como propietarios. Me dieron una semana. Una semana para empaquetar una vida, para desmantelar mi negocio y para asimilar que el techo sobre mi cabeza no era mío, nunca lo había sido del todo, sino una cárcel dorada de la que ahora me arrojaban sin contemplaciones. Mis contactos profesionales se esfumaron como arena entre los dedos. La difamación orquestada por mis padres había sido tan efectiva, tan insidiosa, que nadie quería asociarse con la hija desnaturalizada que se negó a apoyar a su familia. Los correos electrónicos dejaron de ser respondidos. Las llamadas se perdieron en el limbo de los buzones de voz. Mis clientes de siempre, aquellos que habían elogiado mi trabajo y mi ética, ahora me veían con recelo, como si la mentira que Javier y Margarita tejieron fuera una verdad irrefutable pintada en mi frente. Mi pequeña empresa, que con tanto esfuerzo había construido, languidecía hasta morir, asfixiada por la calumnia. El dinero se agotó con una velocidad aterradora. Los ahorros que había destinado a la expansión de mi negocio ahora se evaporaban en gastos básicos, comida barata, transporte, la desesperada búsqueda de un lugar donde dormir. Intenté contactar a amigos, a viejos conocidos. Al principio, hubo alguna oferta tibia de un sofá por una noche o dos,
cargada de una piedad condescendiente que me revolvía el estómago. Pero pronto, incluso esas migajas de hospitalidad desaparecieron. La historia de Montserrat ya había circulado, y nadie quería problemas con los respetados Javier y Margarita, ni querían ser arrastrados a mi supuesta desgracia. Veían la mancha en mi nombre, no la verdad en mis ojos. Entonces empezó la verdadera caída. Las noches en bancos de parque, el frío que se metía en los huesos, la vergüenza de no tener un lugar al que llamar propio. Me duchaba en gimnasios, comía lo poco que podía pagar o lo que me daban en comedores de beneficencia, mis ojos siempre bajos, evitando miradas ajenas. La soledad se había convertido en un compañero constante, pesado y asfixiante. Cada amanecer era un recordatorio de mi nueva realidad, una puntada en el alma que gritaba, «Estás sola». Completamente sola. La depresión, que creí haber conjurado con mi ira, me arrastró a su pozo más profundo. Había momentos en que la desesperación era tan inmensa que apenas podía respirar. ¿De qué servía luchar? ¿De qué servía toda esa determinación si al final, el mundo simplemente me escupía? Las lágrimas, aquellas que había jurado no derramar más, volvieron, calientes y amargas. Me sentía una paria, una sombra. Mi valía como persona, como profesional, como hija, había sido reducida a escombros. La traición de mis padres no solo me había quitado mi hogar y mi sustento, sino que me había robado mi misma identidad, dejándome a la deriva en un océano de dolor y resentimiento. Las palabras desagradecida y sin corazón resonaban en mi cabeza, martilleando, amenazando con destruir el último vestigio de mi cordura. Hubo una noche en particular. Llovía. Me refugié bajo un toldo, el frío calándome hasta los huesos, el hambre royéndome el estómago. Mis ropas estaban empapadas y el viento helado penetraba cada fibra de mi ser. Cerré los ojos y vi el rostro de Laura, riendo en su perfecta boda, la imagen de la felicidad que mis padres habían diseñado para ella, a mi costa. Y entonces, justo cuando la oscuridad amenazaba con consumirme, resurgió esa brasa fría, esa determinación helada. No era el momento de desvanecerse en la autocompasión. Ellos querían verme rota, humillada, aplastada. Y esa misma idea, la sonrisa triunfal de Javier y Margarita, fue la chispa que reavivó el fuego. Morir aquí, en la miseria, era darles la victoria. Y eso jamás lo permitiría. Me levantaría. Lentamente, dolorosamente, pero me levantaría. La boda de Laura estaba cada día más cerca, y yo tenía que estar lista. Tenía que ser más fuerte que nunca. Este abismo no sería mi tumba, sino mi campo de entrenamiento. El abogado Alejandro era mi última esperanza, y aunque no tenía nada, sabía que debía encontrarlo.